políticos, vamos a presentarlos. Antonella Marti, dirigente de Cambiemos. Gracias, Antonella. Se encuentra... Seguimos, Avi. Además, también tenemos que presentar, por supuesto, espérate un segundito que se me fueron los nombres de los invitados, que los tenía acá. Perfecto, Patricio del Corro. No quería decirte mal el apellido, Patricio, perdóname. ¿Cómo estás, diputado de Izquierda? Y, por supuesto, también a Gabriel Solano, ustedes ya lo conocen. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bienvenidos a los Gracias. 13. En primer lugar, obviamente la pregunta es para todos. Y acá hablamos entre todos y demás y debatimos ideas. ¿Para dónde va la Argentina hoy por hoy en materia económica? Que es lo que más nos importa por los bolsillos, ¿no? De los que más o los que menos tienen, no importa. Pero ¿para dónde va la Argentina hoy? Yo creo que Argentina está en la puerta de una crisis. Eso no cabe ninguna duda. Es un gobierno que está improvisando medidas, pero en esa improvisación tiene un sentido claro a quién quiere beneficiar. Tenemos paritarias que se están firmando a la baja. Lamentablemente los sindicatos están firmando paritarias por el 15%, en algunos casos menos. Yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires, la reta a los docentes le ofrece el 12% en cuotas, cuando todo el mundo sabe que la inflación como mínimo va a ser de 20%, con lo cual es una reducción de 8 puntos. A la vez estamos en un ciclo de que algo interesante, leía entonces en el diario, que están vendiendo dólares. La última semana se vendió, el viernes, solamente 400 millones de dólares, 400 millones para que no suba el precio del dólar, pero están haciendo solo para que se firmen las paritarias. Luego las paritarias posiblemente permiten una devaluación mayor, por eso no quieren introducir la cláusula gatillo, que ustedes recordarán que el año 2017, quien introdujo la cláusula gatillo fue el propio gobierno. Diciendo a los trabajadores, yo te doy poco, que si la inflación supera lo que se firmó, lo compensamos con la cláusula gatillo. Ahora la han eliminado, lo cual delata la intención de una devaluación posterior al cierre de las paritarias, lo que en Argentina se conoció en su momento como Rodrigazo, para una devaluación todavía mayor y una pérdida de salario. Y eso lo estamos viendo, tarifazos, una dolarización de la nafta, de todas las tarifas. Gabriel, lo que estamos notando, lo contamos con Abigail todos los sábados, cuando invitamos a economistas, se habla en Argentina, o la principal preocupación de las familias hoy tiene que ver con la economía, no tiene que ver quizás con la educación, con la inseguridad, pero si uno consulta y ve las principales encuestas, en primer lugar está la economía. Esa es la preocupación del ciudadano de este país, Antonella. Bueno, a ver, hay una realidad. Los argentinos salimos hace 3 años de un proceso populista, de los peores que hemos visto en América Latina, y durante estos 3 años obviamente lleva su tiempo salir adelante, sacar adelante el país después de todo bueno, obviamente la debacle económica, política y social que quedó en Argentina después de esos 12 largos años, ¿no? Y, a ver, la inflación es otra de las cuestiones importantes también. A ver, hoy tenemos una de las inflaciones, la inflación más baja en los últimos 7 años, eso es una realidad, la inflación está bajando, hay un proceso también de sinceramiento de todos los índices, está empezando a desmembrar, ya bueno, desde el primer año de gobierno se ha empezado a desmembrar todos los datos falsos que se venían dando desde el gobierno anterior, y bueno, en ese sentido la inflación está bajando principalmente porque el gobierno actual no utiliza la emisión monetaria para financiarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la emisión monetaria... Pero sí toma deuda. Ok, pero a ver, la emisión monetaria es la principal generadora de inflación. Eso es una realidad. Y nos dejaron una Argentina con casi más de 40% de inflación. Hoy en día la inflación está bajando, bajó más de la mitad, es una realidad. Y a ver, también hay otra cuestión. El gobierno sí, a ver, se tiene que financiar, es cierto, porque nos dejaron además un Estado gigantesco, un Estado populista enorme, de un tamaño muy grande, con muchísimos planes, muchísimas cosas que, bueno, obviamente requieren de dinero. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como dinero estatal. O sea, el dinero que usan los gobiernos, sí, de todo, cualquier tipo de gobierno, es el dinero de los contribuyentes. O sea, el dinero se puede adquirir con impuestos. Primero, que es una de las cuestiones también más importantes, que sacar principalmente afecta a los trabajadores, ¿no? A los que más trabajan. Y por eso es importante una reducción de la presión tributaria que nos dejó el kirchnerismo, que es una de las más altas del mundo, de América Latina, una de las presiones tributarias. La consulta que te voy a hacer es la siguiente, porque
escucho desde un lado y del otro, ¿no? Está bajando la inflación y desde otro lado que dicen, no, pero está subiendo la inflación, porque o si baja la inflación, en realidad baja porque la gente ya no consume, entonces baja el consumo. ¿Cómo explican esta situación o esta forma, ¿no? de dentro del país económica? ¿Baja la inflación porque baja el consumo también? O sea, lo que quiere el gobierno es que baje el consumo para poder empezar a bajar la inflación. Hay una realidad, y es lo que te decía al comienzo, ¿no? La cuestión de el sinceramiento de las cifras, ¿no? De las cifras que tenemos, las cifras macroeconómicas en Argentina, y eso es algo importantísimo. Siempre hubo inflación, siempre tuvimos en estos últimos 12 años, tuvimos una inflación elevadísima, y reitero, o sea, fue por la emisión monetaria, que es lo que generó la elevadísima inflación que tenemos, una de las, o sea, creo que es la segunda inflación más alta de América Latina, del mundo. Obviamente siempre está Venezuela a la cabeza, hoy tiene un 5.000% de inflación, ¿no? Y eso es una cuestión importante para tener en cuenta. A ver, Patricio. No, me parece que hablar que la inflación hoy en día está bajando en Argentina es vivir en otro país. O sea, la inflación en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estuvo alrededor de un 5% en 2 meses. Y están queriendo dar un 12% de paritarias para todo el año. Cualquiera que va al supermercado sabe que la inflación está día a día haciendo cambiar los precios. Eso no se puede decir que bajó la inflación porque es tomarle el pelo a la gente. Parece Macri, ¿no? Cuando va al Congreso a dar las explicaciones, bueno, pero no es el país real. Ahora, me interesa. ¿Pero qué país está viendo el gobierno entonces, Patricio? No, el gobierno está viendo un país donde no vienen las inversiones, tanto prometió, dijo que venían primero, después el segundo semestre, etcétera, se sigue endeudando. Estados Unidos está aumentando las tasas de interés, por lo cual, lo charlaban antes, cada vez es más caro endeudarse, entonces cada vez Argentina va a tener más problemas para endeudarse y esa es la bomba de tiempo que se está generando. Y frente a eso, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Bueno, llama al FMI. ¿Cuándo vimos al FMI? En los 90, con De la Rúa. Hace 15 años que no venían. Claro, venían justo cuando estaba por caer De la Rúa, venían y decían qué bien que está haciendo las cosas De la Rúa, etcétera. Pero el Fondo Monetario dice que está perfecto. Como bueno, pero es lo que te decía, perdón, cuando estaba De la Rúa, venía y decía estaba todo perfecto. Y también aplican medidas viejas. Mira, a mí me da gracia, ¿no? Un poco lo del gobierno populista. El otro día estuve en el Ministerio de Hacienda. Duhovne echó más de 100 trabajadores, algunas mujeres embarazadas. Y dice, bueno, hay que reducir personal, ¿no? El Estado populista, no sé qué. A contramano, creó puestos de funcionarios, o sea, de secretarios y subsecretarios, con sueldos de más de 150.000 pesos. Entonces, ¿cómo es? Se echa al contratado que cobraba 15.000 pesos, mantenía la biblioteca o algún lugar del Ministerio de Hacienda, y se contrata a... A ver, Antonella, ¿qué responde? No, a ver, a mí me parece interesante esta cuestión, ¿no? de los trabajadores y el tema del salario, porque la izquierda históricamente ha destruido prácticamente el salario de todos los trabajadores en todo momento histórico en los que te escucho sorprendido. A ver, en América Latina y el mundo, porque ustedes defienden el trotskismo, ¿no? Ustedes son trotskistas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. El 12% que ofrece la reta de la ciudad de Buenos Aires, ¿no va a implicar una rebaja salarial? Te hago otra pregunta. Del año 2016, cuando los docentes de la ciudad de Buenos Aires aumentaron el 31% y la inflación fue del 41%, ¿no le bajaron 10 puntos el salario? Tercera pregunta. Cuando el año pasado, 2017, le aumentó en el 21, con una inflación de 26, ¿no perdieron 5 puntos? Entonces, dejemos de hablar por hablar y veamos las cosas como son. Porque acá se habla mucho de gasto público, pero a los exportadores les sacaron las retenciones. Y por lo tanto, al sacarle, le sacaron las retenciones y también a los industriales. Aumentó el gasto público, digamos, que es el déficit fiscal, porque un ingreso que tenía el Estado lo dejó de tener porque le quitó en impuestos. ¿Es un modelo dedicado integralmente al agro? Mira lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, te hago fácil. Se aprobó a fin de año pasado. Como consecuencia de un pacto fiscal, que también firmó Alicia Kirchner, lo firmaron todos los gobernadores, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué se hizo? Se eliminó el impuesto de ingresos brutos a las empresas y se aumentó patentes y la ABL que se paga cualquier persona que tiene una casa. Es decir, que acá no es un problema de gasto público, es sacarle impuestos a los capitalistas y a los empresarios y enchufarse a los trabajadores. ¿Es así, Antonella? A ver. A ver, cuando vos ponés impuestos y trabas y regulaciones a las personas que generan riqueza, llega un momento en el que no se va a generar más riqueza. Obviamente, exacto. El trabajador, el empresario, pero no sacaste el IVA, no sacaste el IVA. A ver, si vos querés sacar impuestos a los que genera riqueza, sacá el IVA, que lo paga el trabajador cuando va a un supermercado a comprar la leche. Pero cuando vos le sacás el impuesto, por ejemplo, a la exportación, a las mineras, que en realidad se están quedando una renta sobre un recurso natural, que es del país, que es de la nación, y se lo apropia la Barrick Gold,
se apropian empresas como la que están en Catamarca y que contaminan directamente el país. Acá no se genera ninguna riqueza, al punto que no se han generado puestos de trabajo nuevos por ese motivo. Sí, y como se decía, escuché el bloque anterior, los puestos de trabajo, pocos que se han creado, han sido en general monotributistas y se destruyó el empleo industrial. ¿Y eso es cierto? No, lamentablemente, bueno, en ese sentido yo creo que la izquierda no termina de entender o interpretar cómo es que se genera la riqueza. O sea, y lo veo obviamente en este debate, cómo es que se genera la Con riqueza. empresas offshore de Caputo. A ver, No, digo, pues yo me di cuenta por dónde viene. Con empresas offshore de Caputo que no pagan impuestos los propios funcionarios del gobierno, tienen la plata afuera. Esa es la forma para ustedes, pero lo que hablemos- quiero decir es que la hablemos- riqueza la hablemos genera el históricamente. trabajador, no la generan los funcionarios Hablemos- ni empresarios que se llevan la plata afuera, porque, a ver, de los 100.000 millones de dólares, hagámosla fácil, que se tomó de deuda en estos 2 años del gobierno de Macri, ¿qué inversión productiva hubo? Se fugaron más de 35.000. Sobre los 100.000 que entraron, se fugó más de un tercio. ¿Y quién se la fugó? ¿El laburante? No, se la fugaron los empresarios. Entonces, están endeudando al país en un momento de una crisis internacional que está a punto de subir, la tasa de interés ya se está subiendo, nos genera una situación de extrema vulnerabilidad y nos colocan por lo Bueno, tanto... Peña dijo que la Argentina está en el camino del desarrollo. Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, es muy simple, porque se pueden uno meter en discusiones macroeconómicas, incluso... Comparto, ¿quién genera la riqueza? Los trabajadores. ¿A quién se está atacando? A los trabajadores. Y uno dice los pilares de un país, ¿no? Que puede sostener. Salud. Despiden en el hospital Posadas a las enfermeras que bancan la salud pública, como es en todo el país, porque no se banca con el presupuesto. Educación. Le ofrecen un 12% de aumento a los salarios de los docentes, y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, hay miles de chicos sin vacantes. Después uno Pero dice, eso lo trabajo. niegan, Patricio. ¿Cómo? Pero eso lo niegan. Completamente. Porque ellos dicen, ¿por pero qué? desde Cambiemos dicen que no. Que no hay falta de vacantes. Claro. Pero hay un fallo judicial. Nosotros tenemos una causa porque incluso la ministra Acuña negaba esto, ¿no? Primero hicimos un pedido de informe en la legislatura. 11.000 chicos sin vacantes. Al otro año no nos quería contestar. Fuimos a la justicia. 12.000 chicos sin vacantes. Son datos que están en la justicia. Entonces, uno no lo puede tapar. Uno ve, por Ustedes no ejemplo, le en llega- la o Villa sea, 31, sobre cómo esto cierran las escuelas. A ver, yo Entonces, no- si uno ataca al trabajo, a la educación, a la salud, y tiene los funcionarios, el que es el encargado de manejar el agro, presidente de la sociedad rural, el que es el encargado de manejar las finanzas, con empresas offshore, el que es encargado de trabajo, con una empleada en negro y que encima la maltrata. Entonces, ¿cómo se puede confiar en un gobierno que es de empresarios, que lo único que están haciendo es saquear al país de todo lo que producimos los trabajadores, y atacan aparte al trabajo, al salud y la educación? Claro, pero el gobierno, y ahora le pregunto a Antonella, el gobierno está confiado de que sus votantes comprenden esta situación. Ellos dicen, la sociedad está haciendo un esfuerzo, lo dijo Carrió esta semana en Todos San los Nicolás, argentinos. dijo que la clase media está haciendo un esfuerzo puntualmente. Claro, Entonces, pero- ¿qué pasa ahí, Antonella? Y además también lo que me preocupa, sumándome a esta pregunta de Adri, es... dio un montonazo de cifras. O sea, ¿ellos están equivocados o en realidad al gobierno no le llegan esas cifras? no, cifras, a ver, hay una realidad. Yo creo que la izquierda en ese sentido, y mucho menos el trotskismo, a ver, los menos indicados son los menos indicados en proponer soluciones. Porque vuelvo a lo que planteé al principio, que no puedo terminar la idea. Históricamente, la izquierda, a lo largo de todos sus intentos, principalmente el trotskismo, porque bueno, ustedes se definen como trotskistas, ¿no? Siempre fracasó. O sea, es una ideología que ¿Podés se... decir algo concreto? A ver, el marxismo se intentó, el marxismo que ustedes defienden, las Pero bases nosotros marxistas de defendemos, Marx... claro. Bueno, perfecto. Pero, ¿Me yo puedo digo- terminar la idea? Bueno, termina porque digo, me parece que ese... Perfecto. A ver, dejamos que termine. Durán Barba no escribe ese cuadernillo todavía y te veo titubear. Pero... A ver, las ideas que ustedes proponen, propuestas por Marx y Engels en 1848 en el Manifiesto Comunista, son las que ustedes defienden. Y ahí se propone el uso de la violencia como método, ¿no? A partir de eso, a ver, el marxismo, el trotskismo, todas estas ideas leninistas que ustedes defienden, insisto, se probaron en más de la mitad del territorio mundial y siempre el resultado fue el mismo. Pobreza, hoy hambre, el escasez. capitalismo, Entonces mira, no ¿qué sé, pasa? Yo digo, Mira, el no sé qué capitalismo es soluciones Pero lo que pueden estás diciendo- dar. hay te voy a 8 decir, personas en 100 todo el 100 mundo. millones de Una guerra, millones la de guerra en personas Siria, en es todo una el guerra en mundo que Siria, viven la mitad una de guerra la en población. Siria. De a uno, porque no se entiende. Un solo No dato. sé, pero El nadie- capitalismo fracasó rotundamente. ¿En dónde? ¿Dónde se En a el ver, mundo ¿en hay dónde? 8 ¿Dónde? personas, te estoy diciendo. Dale, a ver. Hay 8 personas en todo el mundo
que concentran la riqueza de 3.500 millones de personas, o sea, la mitad de la población. 8 personas de todo el mundo tienen la misma cantidad de recursos que la mitad de la población que vive en la miseria. Ok, ¿Vos me vuelvo defendés ese con la misma capitalismo? idea. Perfecto, ¿Ves que sí, soy socialista. Hay un problema de que no se entiende la generación de la riqueza. ¿Por O sea qué? que estás Porque, a favor de eso, que a ver, 8 Pero me personas puedes permitir- esas concentren la personas mitad de la riqueza. no es que concentran, porque Sí, crean concentran. empleo, generan Pero empleo, ¿cómo empleo? La otra mitad- generan todos los la otra beneficios mitad de que- las personas que incluso... viven con menos de 2 Bueno, dólares no Mirá, podemos diarios. hablar. punto de Entonces, vista, yo ¿cómo? te hago fa. Primero digo, el tema de violencia. El presidente de Argentina, su familia hizo fortuna con la dictadura militar. Digo, seamos claros, porque acá, los únicos partidos que no hemos apoyado la dictadura militar en Argentina, Pero y lo Gabriel- digo ahora que viene el 24 de marzo, digo, para que quede claro, porque no me gusta que las cosas se digan por Porque decir. hay algo que tengo que lo que miremos estamos para adelante. No, pero A vos mí sos eso igual. también me para- parece una falta de respeto. No, falta de A respeto ver, no, porque vos dijiste yo algo. no conocía a mi abuelo porque es desaparecido No sé, en el año no sé. 1976, Vos así dijiste algo y yo que te a mí voy a lo que me responder. molesta es que No. ustedes A defienden vos te algunas molest- dictaduras y se enojan con No, otras a vos te dictaduras. molestará. Entonces para usted hay, No, no. hay dictaduras buenas, Ustedes- dictaduras no, malas, el hay gobierno, vidas que valen, te digo, vidas y que el no gobierno valen. acaba de presentar, digo, O sea, para que te hagas cargo, pues sos parte del gobierno, a través del servicio penitenciario, un listado de 96 genocidas, entre lo que está, por ejemplo, gente tan nefasta como Tía de Costa, como Astiz, para que sea liberado. Se dio marcha atrás, parece. Con Bueno, eso. pero digo, cuando se armó un escándalo, el texto estaba, los nombres estaban, digo, para que quede claro. Sí, 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 Mira, que la yo podamos vi ideología- decir, 500 ¿cómo? protestas en Mar del Plata en la Por casa eso, donde el Chocolate estaba, presidente. si no estaba ahí en su casa. Pero dicho esto, vamos a lo... Con mirar más de para- 5 condenas a prisión a mirar perpetua. para adelante. Lo que acá se quiere decir es lo siguiente, a los empresarios hay que darle todo para que generen empleo. Este es el discurso dominante. Entonces, ¿qué significa? Hagamos la reforma laboral. Esto es lo que están diciendo. Ahora, la reforma laboral se hizo en la década del 90, le dieron a los empresarios todo lo que querían. ¿Y cómo terminó? Con 4 millones de desocupados. Lo que están diciendo es saquemos al jubilado, porque lo que se hizo en la reforma provisional de diciembre fue eliminar los aportes patronales y los jubilados se les sacó 100.000 millones de pesos. Y así van a crear empleo. Pues ¿tenemos empleo nuevo? En Argentina no hay empleo nuevo. En Argentina lo que tenemos es una destrucción del empleo industrial, a pesar de que se ganan los aportes patronales. Entonces este discurso del esfuerzo que dice Carrió, el esfuerzo lo hacen algunos, otros no hacen ningún esfuerzo. Porque si a vos te devalúa la moneda, al que exporta tiene No, más por eso plata. quiero preguntarle- Si te sacan impuestos, tenés más Quiero preguntar plata. a Antonella, que no me contestó la pregunta. ¿Cómo crees que hoy está la relación entre el votante de Cambiemos con el gobierno? A ver, hay una realidad... Vos sos una militante de Cambiemos, Sí, por eso. sí. Primero puedo contestarle un minutito a lo que planteaba al principio el compañero. Reitero, el comunismo se llevó más de 100 millones de víctimas en todo el mundo. Ustedes defienden el trotskismo y Trotsky fue una persona, obviamente de la revolución bolchevique, que defendía las guillotinas. Decían que la guillotina era el invento, Pero el te digo, invento, está diciendo- el mejor invento Creo que te del fuiste de mundo. fue la Revolución Francesa. No. Bueno, obviamente porque él Te defendía equivocaste a Robespierre. no, te equivocaste, digo. Defendía a Robespierre, no me Pero equivoqué de ya revolución. ¿Ya van a estar en Lo contra sé de la bien. Revolución Francesa? O Sí, sea, sí, ¿ya pero te vas a ya. poner atrás de la Pero hay una democracia realidad, hay una liberal? realidad y hay Digamos, cosas que hay que decir. Puedo decir una Volvamos cosa. al 100 millones de absolutismo. víctimas que se las llevaron y que nadie dice nada al respecto. ¿Dónde metés las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, Claro, de la ¿ves? bomba atómica que tiró Estados De Unidos Hitler. sobre Nagasaki y De Hiroshima? Hitler. Bueno, Bueno, esas eso- muertes de Hiroshima esas y Nagasaki muertes- multiplicalas por 5 y son las muertes que ustedes Pero con su ideología Con nosotros, marxista se escuchame, llevaron. La ideología se ve acá Está claro, diciendo- mirá, la está diciendo ideología una se ve realidad. acá claro y no en la historia. Vos estás a favor de seguir sacándole a los que menos tienen para decir que los empresarios que hoy están llenos de plata, si tienen más plata, por ahí van a crear algún empleo. Y eso está fracasando rotundamente No, hace la 2 izquierda años. es la que se llenó de plata al llegar a izquierda, cada mirá, uno de los nosotros gobiernos. no A ver, tenemos- Nosotros no tenemos formamos punto como de docente. Fidel Castro Simplemente se murió una con un cuestión. patrimonio En de la ciudad de 900 Buenos millones de Aires, para no dólares. irse a Ustedes otro lo que lugar, defienden. gobiernan hace No sé. 10 años, por ejemplo, y hay 1 de cada 10 personas que vive en Villa Miseria. Hace 10 años gobiernan. O sea, su plan de gobierno fracasó. Se mostró que ustedes gobiernan para Puerto Madero y la gente que vive en las villas no les importa y la educación pública no les importa y el trabajo no les importa. A nosotros como socialistas, desde ya vamos a defender a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los que sufren la explotación Algunas, todos cierto, los días. algunas Porque, mujeres por y a ejemplo, otras no. Porque de las ¿cómo no? damas de blanco en Porque- Cuba no dicen nada. porque, De por los, ejemplo, los yo te voy a 150 decir- jóvenes yo te que voy a murieron decir en a dónde Venezuela lleva. el año gobierno pasado, macrista, que asesinados de aliado mano de Maduro, Temer, no dicen nada. porque, Entonces por hay ejemplo, lo que como... hay que Tío, decir es que el me gobierno parece que- macrista, Llama la aliado de atención, porque estamos Temer, discutiendo. hoy es Hay una cómplice realidad. del Viniste a- asesinato de Temer. Hubo un asesinato de una concejal en Río de Janeiro, Mariel, que la asesinaron por denunciar la intervención militar del aliado gobierno de Temer. Entonces, el gobierno de ustedes lo que propone es seguir polarizando entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso termina después diciendo en un discurso Ahora de le puedo- hace falta ahora más mano sí, dura y Antonella, termina me en caso responde de la gatillo pregunta. fácil como ese. Bueno,
es cierto, se está saliendo adelante obviamente con políticas que llevan su tiempo, porque, repito, nos dejaron un país después de 12 años de un monstruo populista, con un Estado agigantado. Bueno, pero es lo mismo que le dije a Gabriel, o sea, ni la dictadura ni en los 12 años. Pero hay que entender la situación actual a partir de esos 12 años, porque, el gobierno actual recibió un país sin índices, sin números. Una pregunta concreta. Que eso está bien, que eso es cierto. De hecho, también lo dijo hoy a la tarde Alberto Fernández. O sea, es cierto todo eso. Ahora... Sí, el apoyo sigue, el apoyo está, se ve en la gente cuando uno recorre los barrios, eso ¿Y ustedes se ve. no manejan los números que maneja la oposición, por ejemplo? No, lo ¿Ustedes mismo manejan a otros? los Hay una encuestadores, realidad, por la ejemplo. izquierda plantea números y a ver, no reconocen las cifras de muertos que se llevó su ideología, pero a ver, más allá de eso, hay que ser sinceros en esas cosas, ¿no? Me parece. Ya, yo creo que digo, Bien. para ir a- Conclusión, chicos. Sí, la conclusión es la siguiente. Los trabajadores tienen un desafío enorme, que es derrotar este plan de ajuste, que de imponerse va a ser muy duro. Menos salarios, más despidos, derechos cercenados. Este es el gran desafío. Nosotros como Frente de Izquierda estamos planteando la necesidad de que haya un paro activo nacional, de un plan de lucha, porque los sindicatos, acá se habla mucho de las mafias, pero el gobierno está transando con las mafias sindicales para hacer pasar estas paritarias tan nefastas y que pasen los despidos. Ahora mismo en el INTI, un lugar que es un país que tiene un desarrollo industrial, tiene que proteger el INTI, hay 258 despidos y está el INTI cubierto por la policía, basado por la policía, para que el lunes no puedan entrar los trabajadores que han sido despedidos injustamente y han puesto como presidente del INTI un barra brava. Entonces, un país que destruye el INTI, un país que le paga a los docentes un salario de miseria, que se despide trabajadores del Hospital Posadas y a la vez que le saca retenciones a los exportadores, a las mineras, está claro para quién se gobierna. Entonces, el Frente de Izquierda promueve realmente una defensa de los trabajadores y estamos auspiciando una salida de ese sentido. Bien. No estamos de acuerdo, déjame terminar con esto, en estas salidas que se hicieron tipo San Luis, porque el macrismo no tiene mayoría. En el Congreso y en el Senado, el PJ les ha votado las principales leyes, incluida la ley de robo a los jubilados. El Frente de Izquierda, en cambio, ha sido una oposición muy consecuente. Patrillo. Mira, me parece que ahora, como decía Gabriel, hay distintas luchas en todo el país, muy importantes, contra los despidos, especialmente por mantener la fuente de trabajo. Me parece clave sumar que nosotros tenemos toda la confianza también en la coordinación de esas luchas, como se vio también en diciembre para pelear contra la reforma laboral y como se vio a principio de año en distintas manifestaciones que se vienen haciendo en la calle. Desde el norte en Los Ingenios, hasta el sur en Río Turbio, pasando por los compañeros del INTI, del Posadas, acá en la ciudad de Buenos Aires, con despidos también en los organismos estatales. Hay que coordinar todo eso y salir a movilizarnos. La única forma de frenarle la mano a este gobierno es movilizándonos en las calles. El 24 de marzo va a ser una fecha clave, porque se quiere avanzar en la impunidad con los genocidas, porque se quiere avanzar en una política represiva. Comentaba, me parece muy importante, y para no taparlo, el asesinato de esta concejal del PSOL de izquierda, Mariel, en Brasil, fue asesinada cuando venía denunciando las mafias policiales, y la escalada represiva que se quiere hacer con el protocolo, con digamos la modalidad que auspicia Bullrich de gatillo fácil, etcétera, no es solo para atacar a la pobreza y a los pobres y estigmatizarlos, sino también es avalar la represión a la protesta social. Cerramos con Por el eso colega. la clave es coordinarnos y salir a las calles. Ok, yo sigo esperando que digan algunas palabras o que se manifiesten sobre los más de 150 jóvenes asesinados en manos de Maduro en Venezuela. Porque, ok, de Nosotros algunos hemos países repudiado hablan todos y los de otros aspectos países no hablan. bonapartistas. Eso jamás ha sido así. Sí. A ver, defiendan al Che Guevara. Che Guevara, ¿qué tiene que ver el Che Guevara con Maduro? Una por persona favor? que también fusiló, Colado. una persona que exigimos fusiló. conclusión, chicos, Hay por una favor. realidad, hay que decirlo. Y a ver, yo creo que la izquierda, obviamente, no ha sido gobierno, pero por eso es que me voy a países donde sí es gobierno. Reitero, ¿Te puedo pedir Venezuela. algo? No liberen Astiz. No liberen Astiz. Te digo en Acá serio. terminar Está Venezuela, la lista Cuba, presentada por tu donde, gobierno. No liberen a ver, Astiz. en Venezuela el salario promedio es de $3 mensuales. Y ahí gobierna la izquierda. En Cuba es de no, $10 no, nuestra mensuales. izquierda. Y ahí gobierna la... Pues nunca son la izquierda de ustedes. No, la siempre nuestra, se y hemos lavan sido las muy manos. críticos. La Puedes izquierda leer en diario e siempre se lava informarte. las Si manos. querés No leer le algo, te liberen. informás y podés La hacer izquierda- No le liberen Astiz. una buena La izquierda crítica. Muchas siempre se gracias lava a los las tres. manos. Gracias a los tres. Hacemos una pausa en minuto a minuto, ya volvemos.
seguir avanzando con lo que es la planificación de obra que bueno, habíamos desarrollado en algún momento de nuestra secretaría, de nuestro equipo, y poder seguir avanzando, ¿no? De ver que esta etapa está terminada, que seguimos con la parte del acceso a la universidad, que era muy importante, teniendo en cuenta el universo de chicos que vienen a estudiar de Malvinas y de otros distritos también, ¿no? Y nos va a faltar la tercera parte, que bueno, va a ser la salida de la conexión de esta troncal principal complementaria a José León Suárez.